A los 65 años, cuando muchos aún creían que Marco Antonio Solís disfrutaba de años de paz, tras una brillante carrera, la desgarradora verdad finalmente se confirmó. Enfrentó una tragedia tan devastadora que sus últimos días estuvieron envueltos en un dolor indescriptible. Una leyenda cuya voz conmovió a millones de personas, ahora albergaba en su interior una desesperación que pocos podrían haber previsto. ¿Qué sucedió? ¿Por qué su vida dio un giro tan cruel? A los 65 años, cuando muchos imaginaban que Marco Antonio Solís vivía una etapa de calma rodeado de afecto, música y recuerdos que lo acompañaron durante décadas, salió a la luz una verdad devastadora que nadie quería aceptar. La confirmación de su tragedia llegó como un golpe seco inesperado, un susurro doloroso que pronto se convirtió en un eco imparable. El hombre que había regalado palabras de consuelo y melodías inmortales estaba atravesando un dolor que parecía imposible para alguien cuya vida había estado tan llena de armonía. La noticia se expandió rápidamente, dejando una sensación de vacío y tristeza en quienes lo habían admirado desde siempre. Marco Antonio, conocido por su sensibilidad artística y su profunda conexión emocional con el público, llevaba tiempo enfrentando una lucha silenciosa. No era una dificultad pasajera ni un tropiezo momentáneo, sino una batalla prolongada que había ido desgastando su cuerpo y su espíritu. Aquellos que estaban cerca de él pudieron ver cómo la vitalidad que lo caracterizaba comenzaba a apagarse lentamente. Su mirada, antes cálida y luminosa, mostraba señales de agotamiento. Y aunque trataba de mantener la serenidad, había momentos en los que la fragilidad se hacía imposible de ocultar. La confirmación de su tragedia no llegó por un comunicado oficial, sino a través de testimonios de personas que habían sido testigos de su deterioro. Hablaron con cautela, con respeto, conscientes de que no se trataba de un simple rumor, sino de un capítulo difícil que merecía ser contado con sensibilidad. La noticia dejó claro que su estado de salud había empeorado de manera acelerada, obligándolo a alejarse discretamente de compromisos y apariciones públicas. No quería preocupar a sus seguidores ni alterar la imagen de fortaleza que había construido, pero la realidad estaba allí implacable. Lo más doloroso para muchos fue comprender que este proceso había comenzado tiempo atrás, incluso cuando él seguía sonriendo frente a cámaras componiendo o compartiendo mensajes de gratitud. La tragedia no había sido repentina, sino un camino silencioso lleno de altibajos, en el que Marco Antonio se esforzó por mantener la esperanza, mientras la vida le imponía límites cada vez más severos. Quienes lo vieron en sus momentos íntimos recuerdan su determinación por continuar creando, por no dejar que el sufrimiento apagase su voz interior, aunque el cansancio se reflejara en cada gesto. La confirmación de su estado despertó una ola de incredulidad. ¿Cómo podía alguien tan lleno de sensibilidad, tan conectado con el espíritu humano, enfrentarse a un final marcado por el dolor? Era casi imposible no sentir un nudo en la garganta al imaginar sus últimos días, aquellos en los que la música parecía acompañarlo de manera distinta, más suave, como un abrazo silencioso. Marco Antonio siempre había sido un símbolo de esperanza, un refugio emocional para millones de personas, y ahora la vida lo enfrentaba a una batalla que ni su fuerza ni su luz podían detener completamente. A medida que esta verdad se difundía, el público comenzó a recordar momentos de su carrera con una nostalgia especial. Canciones que hablaban del amor, la pérdida, la soledad o la fe adquirían un nuevo significado. Parecía como si cada una de sus letras hubiera anticipado un sentimiento que ahora él mismo estaba viviendo. Su historia se volvía aún más conmovedora al entender que detrás del artista existía un ser humano que, como todos, había tenido que enfrentarse a pruebas que superaban su fortaleza. La tragedia final de Marco Antonio no lo definía, pero sí revelaba un aspecto profundo de su vida, la vulnerabilidad que escondió para no causar preocupación a quienes lo admiraban. Su silencio fue una muestra de coraje, una forma de proteger a sus seres queridos y a su público, aunque eso significara cargar solo con el peso emocional de su situación. Aquellos que lo acompañaron en su lucha coincidieron en que jamás perdió la sensibilidad que tanto lo caracterizaba.
Incluso en los momentos más difíciles, conservó una especie de calma interior, como si todavía encontrara en la música un refugio donde la tristeza se volvía soportable. La revelación de su estado fue un recordatorio de lo fugaz que puede ser la vida incluso para quienes dejan huellas imborrables. La tragedia no solo conmovió por su crudeza, sino porque contrastaba con la imagen luminosa que el mundo tenía de él. Pero la grandeza de un artista no desaparece ante la adversidad. En el caso de Marco Antonio, su legado se hacía aún más poderoso al conocer las dificultades que enfrentó en silencio. Su historia dejaba claro que incluso aquellos que parecen inquebrantables llevan dentro batallas que nadie conoce. Los últimos días de su vida comenzarían a entenderse desde esta verdad dolorosa, una verdad que explicaba su ausencia, su vulnerabilidad y la carga emocional que marcó el final de su camino. Y aunque el mundo no estaba preparado para escucharla, la confesión de esta tragedia permitió ver al ídolo no solo como un artista extraordinario, sino como un ser humano profundamente valiente. La enfermedad que golpeó a Marco Antonio Solís no apareció de un día para otro. Fue un enemigo silencioso que avanzó lentamente, erosionando su vitalidad mientras él intentaba continuar con la serenidad que siempre lo caracterizó. Al principio los síntomas eran difusos, casi imperceptibles, para quienes no convivían con él diariamente. Un cansancio más profundo de lo normal, pequeños dolores, que parecían pasajeros momentos de desconcentración, que él mismo atribuía al estrés o al exceso de trabajo. Era fácil ignorarlo, fácil creer que todo formaba parte del ritmo de vida exigente que había llevado durante tantos años. Pero con el tiempo las señales se hicieron más evidentes. Su cuerpo comenzó a mostrar una fragilidad inusual. Había días en los que le costaba levantarse, otros en los que la voz, su instrumento más preciado, su puente hacia el alma del público, parecía quebrarse sin razón. Aún así, Marco Antonio trataba de mantenerse firme. Tenía una relación profunda con su oficio y creía que la música podía ser el refugio que amortiguara el dolor. Pero la enfermedad avanzaba sin tregua, llevándose con ella la fuerza que lo había acompañado durante décadas. Los médicos intentaron distintos tratamientos, algunos experimentales, otros convencionales, pero ninguno lograba detener verdaderamente el deterioro. Cada visita al hospital era un recordatorio cruel de lo que estaba enfrentando. A veces lograban estabilizarlo por unos días, devolviéndole un poco de esperanza. Pero esas mejorías duraban poco. La enfermedad parecía siempre un paso adelante, como si se resistiera a liberar su cuerpo, aferrándose con obstinación a cada fibra de su ser. A medida que el diagnóstico se hacía más claro, también se hacía más devastador. El daño era más profundo de lo que cualquiera había imaginado. Su sistema inmunológico estaba debilitado. Su energía disminuía a un ritmo alarmante, y los dolores se volvían parte de su rutina diaria. Las terapias se intensificaron, pero también lo hicieron los efectos secundarios: mareos, pérdida de peso, noches interminables sin sueño. Para un hombre que sí había vivido con intensidad, que se había entregado por completo a su arte, enfrentar un deterioro tan agresivo era un golpe emocional difícil de sobrellevar. Lo que más lo afectaba no era el dolor físico, sino la sensación de que su cuerpo ya no respondía a su espíritu. Su mente seguía deseando crear, imaginar, soñar, pero la enfermedad le imponía límites severos. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre él y el mundo, haciéndolo prisionero de un cuerpo que ya no podía sostener la vida que él quería vivir. Esa desconexión entre lo que sentía y lo que podía hacer se convirtió en una de las cargas emocionales más pesadas de su proceso. Pese a todo, Marco Antonio mantuvo una actitud admirable. Nunca se quejó frente a los demás, nunca permitió que el miedo lo consumiera por completo. Encontraba pequeñas maneras de resistir escuchar música que lo inspiraba a escribir pensamientos en cuadernos que guardaba con discreción, conversar en silencio con quienes lo apoyaban incondicionalmente. Sabía que la enfermedad podía avanzar, pero no quería que le arrebatara su esencia. No podía controlar lo que sucedía en su cuerpo, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. La etapa más dura llegó cuando los episodios de debilidad comenzaron a volverse más frecuentes.
Había días en los que apenas podía sostenerse en pie, momentos en los que la respiración se volvía pesada y la luz de sus ojos parecía apagarse por instantes. Su familia, consciente de lo delicado de la situación, trataba de mantenerlo rodeado de afecto, creando un ambiente de calma para aliviar aunque fuera un poco el sufrimiento que llevaba por dentro. Sin embargo, incluso el cariño más profundo no podía detener el avance de la enfermedad. Los últimos meses fueron particularmente difíciles. Los médicos ya no hablaban de mejorías, sino de cuidados paliativos. Su cuerpo mostraba signos claros de desgaste irreversible. Su voz, aquella que había llenado estadios y tocado corazones en todo el mundo, apenas podía susurrar. Y aún así, cuando lograba hablar, lo hacía con una ternura que conmovía a cualquiera que lo escuchara. Sabía que el final estaba cerca, pero no permitía que la desesperanza le robara la dignidad. La enfermedad lo había llevado al límite, obligándolo a confrontar su propia fragilidad. Lo que vivió en esa etapa final fue una mezcla de resistencia silenciosa y aceptación serena. Él mismo entendió que la vida es impredecible, que incluso los hombres más admirados pueden enfrentar batallas imposibles de ganar. Su tragedia no radicaba solo en la enfermedad, sino en la forma implacable en que ésta lo fue consumiendo, dejándolo sin fuerzas para continuar, pero nunca sin el corazón que lo caracterizó. Marco Antonio enfrentó su dolor con la misma sensibilidad que transmitió en cada una de sus canciones. Y aunque su cuerpo no pudo resistir su espíritu, se mantuvo firme hasta el último momento, aferrándose a la música, al amor y a la gratitud por todo lo que había vivido. En los últimos meses de su vida, Marco Antonio Solís comenzó a vivir en un territorio emocional que pocos conocieron. No era solo la enfermedad la que avanzaba sin pausa, sino la sensación de estar atravesando un camino donde cada día se sentía más frágil y distante del mundo que alguna vez había iluminado con su música. Aunque estaba rodeado de personas que lo amaban profundamente, la soledad, esa soledad que nace del dolor interno, se convirtió en una compañera inevitable, difícil de evitar, incluso en medio del afecto más sincero. El deterioro físico lo obligó a pasar más tiempo en su habitación, un espacio que con el tiempo se transformó en un refugio, y al mismo tiempo en un recordatorio crudo de la realidad que enfrentaba. Las cortinas dejaban entrar una luz suave, y a veces esa luz parecía ser lo único capaz de mantenerlo conectado con el mundo exterior. Sus pasos, antes firmes y llenos de energía, ahora se reducían a movimientos lentos, medidos como si necesitara ahorrar cada gota de fuerza para llegar al siguiente día. Cada gesto, cada respiración, cada intento de seguir adelante se convertía en un acto de valentía silenciosa. A pesar de su estado, nunca perdió del todo la voluntad de continuar. Había días en los que con esfuerzo pedía escuchar alguna de sus canciones favoritas. Cerraba los ojos y dejaba que las notas lo envolvieran como si la música pudiera sostenerlo cuando su cuerpo ya no podía hacerlo. La música era su memoria, su hogar, su refugio emocional. Y en esos momentos encontraba un respiro, una pausa breve dentro de la tormenta que vivía. Quienes lo acompañaban sabían que esos instantes eran sagrados, y los observaban en silencio, respetando la intimidad de aquel diálogo profundo entre él y sus melodías. El miedo también estaba presente, aunque él casi no hablaba de él. No era un miedo dramático ni desesperado, sino un temor silencioso íntimo, que a menudo aparece cuando alguien se enfrenta al final de una vida llena de significado. Marco Antonio no temía a la muerte como concepto, pero sí a la idea de dejar inconclusas ciertas cosas, ciertas palabras, ciertos gestos que ya no tenía fuerzas para ofrecer. A veces en la quietud de la noche, miraba hacia un punto fijo como si intentara comprender algo que solo él podía ver. No lloraba, no se quejaba, simplemente respiraba profundo y dejaba que el silencio respondiera por él. La familia desempeñó un papel esencial en esta etapa. Aunque su presencia no podía detener el avance de la enfermedad, lograba suavizar la dureza de los días. Lo acompañaban con paciencia, escuchaban sus pausas prolongadas, comprendían cuando necesitaba hablar y también cuando necesitaba sumirse en sus pensamientos. Había momentos de profunda ternura, pequeñas sonrisas, manos entrelazadas, que transmitían más fuerza que cualquier palabra.
Para ellos verlo debilitado era desgarrador, pero también era un privilegio poder estar allí caminando a su lado hacia un destino inevitable. A pesar de su fragilidad, Marco Antonio conservó una humanidad impresionante. Nunca permitió que el dolor lo volviera agresivo o distante. Tenía la capacidad de agradecer incluso en los peores días, de reconocer los esfuerzos de quienes lo cuidaban, de ofrecer una mirada cálida cuando ya no podía articular frases completas. Esa delicadeza, esa manera de estar presente incluso desde la debilidad, se convirtió en una de las enseñanzas más conmovedoras que dejó en sus últimos meses. Hubo días especialmente duros, en los que la enfermedad parecía absorber toda su energía. En esos momentos, el silencio se volvía más pesado y su respiración tomaba un ritmo irregular. Sin embargo, incluso entonces, había una fuerza en él que no desaparecía. Una fuerza que no se expresaba en movimiento ni en palabras, sino en la dignidad con la que enfrentaba cada dolor, en la serenidad que intentaba mantener para no preocupar a quienes lo rodeaban. Su mirada, aunque cansada, todavía reflejaba una chispa suave, un rastro de la luminosidad que lo había acompañado durante toda su vida. Los últimos meses también fueron una oportunidad para reconciliarse con sus propias emociones. Entendió que no podía controlar el sufrimiento, pero sí podía decidir cómo vivirlo, y eligió enfrentarlo con calma, con gratitud por todo lo vivido, con amor hacia quienes permanecieron a su lado. Muchas veces simplemente se recostaba en silencio escuchando voces conocidas, sintiendo el calor de una mano amiga, o dejando que una canción suave llenara la habitación. Eran pequeños gestos, pero en ellos se encontraba un sentido profundo, casi espiritual. Aunque la enfermedad marcó su final, no logró apagar su esencia. Incluso en los momentos más difíciles, mantenía un vínculo con lo que siempre lo había definido: su sensibilidad, su capacidad de amar, y su deseo genuino de dejar algo hermoso en el mundo. Los últimos meses fueron una mezcla de dolor y ternura, de fragilidad y fortaleza, de despedidas silenciosas y agradecimientos que no siempre necesitaban palabras. Marco Antonio enfrentó su final como había vivido su vida, con humanidad, con profundidad, y con una fuerza interna que conmovía incluso en su mayor debilidad. Y aunque la soledad y el miedo estuvieron presentes, nunca lograron derrotar la luz que llevaba dentro. En los últimos días de Marco Antonio Solís, la casa se llenó de un silencio particular. Un silencio que no era vacío, sino denso, cargado de emociones que todos sentían, pero que nadie se atrevía a expresar por completo. La familia permanecía cerca, como si cada uno intuyera que el tiempo se estaba agotando y que cada minuto compartido tenía un valor incalculable. Los pasillos se iluminaban con una luz tenue, y el ambiente estaba impregnado de una mezcla de nostalgia, miedo y un amor profundo que parecía envolverlo todo. Su esposa fue una presencia constante, un pilar que no se quebró ni siquiera en los momentos más dolorosos. Ella conocía su silencio, su manera de cerrar los ojos. Cuando el dolor era más fuerte, su gesto leve. Cuando quería evitar que alguien se preocupara demasiado. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano con suavidad y le hablaba con una voz tan calmada que parecía detener el tiempo. A veces, él respondía con una ligera presión en los dedos, apenas perceptible pero suficiente para transmitir cariño y gratitud. Sus hijas y familiares más cercanos también se turnaban para estar con él. Cada uno aportaba algo distinto: una sonrisa, una palabra de aliento, un recuerdo compartido que hacía brillar los ojos de Marco Antonio por un instante. Había momentos en los que él prefería escuchar, dejando que sus voces llenaran la habitación con historias de infancia, anécdotas familiares y recuerdos felices que parecían suavizar el peso del presente. En ocasiones incluso lograba reír suavemente, un sonido frágil pero lleno de ternura, que hacía que todos guardaran esos segundos como un tesoro. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando su esposa, sentada frente a él, le recordó una de sus canciones más emblemáticas. Ella tarareó unas cuantas líneas, y aunque él ya no tenía la fuerza para cantarlas, sus labios se movieron ligeramente, como si su corazón aún quisiera dejar escapar una última melodía. Fue un gesto pequeño pero tan lleno de significado, que la familia entera se estremeció. Allí, en esa expresión mínima,
estaba el hombre que durante décadas había transformado emociones en música. Con el paso de los días, su lucidez comenzó a hacerse más intermitente. Había instantes en los que abría los ojos y parecía completamente presente, observando a quienes lo rodeaban con una claridad sorprendente. En esos breves momentos, aprovechaba para decir palabras que habían estado guardadas en su corazón. A su esposa le expresó un agradecimiento profundo por haber sido su compañera, su refugio y su sostén. A sus hijas les dijo que se sentía orgulloso, que su mayor alegría no había sido el éxito ni los premios, sino la familia que habían construido juntos. Una de sus últimas frases quedó grabada en la memoria de todos. Con voz apenas audible, murmuró que la vida había sido generosa con él, porque le permitió amar y ser amado. Esa simple afirmación pronunciada con el hilo de voz que aún le quedaba, hizo que las lágrimas corrieran silenciosas por las mejillas de su familia. No hablaba del dolor, ni del miedo, ni de la enfermedad. Hablaba del amor, del sentido profundo de su existencia, de lo único que parecía importar en esos instantes finales. En otra ocasión, mientras la tarde caía y la habitación se llenaba de una luz dorada, pidió que abrieran la ventana. Quería sentir el aire fresco, escuchar el sonido del mundo afuera, aunque fuera por última vez. Cuando el viento entró suavemente, sus ojos se cerraron y una expresión de paz se dibujó en su rostro. Fue como si ese pequeño gesto lo conectara una vez más con la vida que tanto había disfrutado, con la naturaleza que tantas veces lo inspiró para escribir sus canciones. La familia, aún con el corazón desgarrado, hizo todo lo posible para que sus últimos días estuvieran rodeados de serenidad. Le leían mensajes de admiradores, cartas de agradecimiento, palabras de cariño, enviadas desde distintos rincones del mundo. Aunque no siempre respondía, sus ojos brillaban cada vez que escuchaba el nombre de algún fan o alguna historia de cómo su música había acompañado a alguien en momentos difíciles. Saber que había dejado una huella tan profunda le dio consuelo en medio de su fragilidad. El final llegó de manera suave, casi como un suspiro. No hubo dramatismo, no hubo desesperación. Había una atmósfera de calma extraña, una sensación de que aunque el dolor era inmenso, también había una aceptación tierna. Su esposa sostenía su mano. Sus hijas estaban cerca con lágrimas silenciosas. Marco Antonio tomó aire una última vez con serenidad, como si estuviera escuchando la última nota de una canción que había durado toda una vida. Y así, rodeado de amor, se despidió del mundo. Lo que quedó después fue un silencio profundo pero no vacío. Un silencio que contenía gratitud, recuerdos, cariño, y una tristeza que tardaría mucho en transformarse. La familia sabía que había perdido al hombre, Kobe, pero no al legado, no a la luz que él había sembrado en tantas almas. Sus últimas palabras y sus gestos finales se convertirían en un faro para quienes lo amaron, un recordatorio de que incluso en medio de la despedida más dolorosa, el amor puede sostenernos y guiarnos. Tras la partida de Marco Antonio Solís, el mundo de la música quedó envuelto en una mezcla de silencio y conmoción. Allí donde antes su voz llenaba escenarios, radios y hogares, ahora se percibía un vacío difícil de describir. Sin embargo, ese vacío no era ausencia total, estaba lleno de ecos, recuerdos, melodías y palabras que él había dejado como un regalo imborrable para millones de personas. La noticia de su muerte no solo generó tristeza, despertó una ola mundial de homenajes que reveló la magnitud real de su impacto artístico y humano. En distintas ciudades, admiradores encendieron velas frente a teatros donde él había cantado, dejando flores y fotografías como muestra de gratitud. Los muros se llenaron de mensajes escritos a mano y frases tomadas de sus canciones, como si su público quisiera acompañarlo en ese último trayecto, igual que él los acompañó en tantos momentos de sus vidas. Las estaciones de radio dedicaron días enteros a reproducir su obra, y cada nota sonaba como una caricia para quienes todavía luchaban por aceptar su partida. Era evidente que su música había trascendido generaciones, culturas y fronteras. Lo más conmovedor fue descubrir la diversidad de personas que se sentían profundamente unidas por sus canciones. Había jóvenes que habían crecido escuchando su voz en casa, adultos
que asociaban su música con momentos importantes de la vida, y personas mayores que lo habían seguido desde sus primeros pasos como artista. Cada grupo encontraba algo distinto en él. Unos admiraban su romanticismo, otros su honestidad, otros la capacidad que tenía para convertir emociones complejas en melodías simples y profundas. Su legado era universal y su influencia incuestionable. Incluso colegas y artistas de renombre internacional se sumaron a los homenajes destacando no solo su talento, sino su humanidad. Hablaron de su humildad, de la manera en que trataba a cada persona con respeto, de su disciplina y de su compromiso absoluto con la música. Muchos recordaron encuentros íntimos con él, conversaciones profundas, consejos sabios, palabras de apoyo en momentos difíciles. Marco Antonio tenía ese don especial de tocar el alma de quienes lo rodeaban tanto dentro como fuera de los escenarios. Pero su legado no se limita únicamente al éxito profesional. Lo que realmente lo convirtió en un ícono fue la capacidad de crear canciones que se convirtieron en parte esencial de la vida de sus seguidores. Canciones que se escucharon en bodas, reconciliaciones, despedidas, celebraciones familiares, noches de soledad o mañanas de esperanza. Su obra musical fue y seguirá siendo un puente emocional entre personas de todas las edades. Cada letra, cada melodía parecía tener un destino particular, llegar al corazón y quedarse allí. Tras su fallecimiento, comenzaron a surgir iniciativas para perpetuar su memoria. Se organizaron conciertos, tributo, documentales, murales artísticos y proyectos educativos que llevan su nombre. Su familia, conmovida por la magnitud del cariño recibido, expresó que su legado no solo se encuentra en los discos o en los premios, sino en la inspiración que dejó sembrada. Para ellos, saber que el amor del público era tan grande fue un bálsamo en medio del dolor. También hubo un fenómeno que pocos esperaban. Miles de personas compartieron historias personales sobre cómo la música de Marco Antonio había marcado sus vidas. Algunos hablaron de cómo una canción suya los ayudó a superar una pérdida. Otros de cómo encontraron consuelo en momentos de crisis. Otros de cómo sus letras les dieron valentía para expresar sentimientos que nunca habían podido poner en palabras. Estas historias difundidas en redes sociales y programas especiales mostraron que su verdadera obra no estaba solo en los escenarios, sino en los corazones que transformó. Con el paso de los días, el mundo comenzó a asimilar su ausencia, pero también a comprender la profundidad de su legado. Marco Antonio no solo dejó canciones, dejó una forma de sentir. Enseñó que la vulnerabilidad es parte de la fortaleza, que el amor es un lenguaje universal y que la música puede ser un refugio para las heridas más silenciosas. Su partida no apagó su luz, la expandió. Porque cuando un artista vive con tanta verdad, su voz se vuelve eterna. Hoy, cuando su música suena, no se escucha solo una melodía, se escucha una vida completa, llena de pasión, entrega y sensibilidad. Su obra continúa abriendo caminos, inspirando a nuevos artistas, acompañando a quienes buscan consuelo o alegría. Marco Antonio Solís no fue únicamente un cantante. Fue un narrador del alma humana, un creador de emociones, un compañero invisible en momentos compartidos por millones de personas. Su legado permanece intacto, brillando con la misma fuerza que lo acompañó en vida. Y aunque su ausencia duele, también invita a celebrar la huella inmensa que dejó. Porque los grandes artistas no se van del todo, permanecen en cada corazón que tocó su música. A veces la vida nos arrebata a quienes pensamos que siempre estarían allí, pero también nos deja su luz, esa que sigue brillando mucho después de su partida. La historia de Marco Antonio Solís nos recuerda que un artista no se mide solo por los escenarios que conquista, sino por la huella que deja en el corazón de quienes lo escuchan. Él se fue en silencio, pero su voz continúa acompañando a quienes encuentran en sus canciones un refugio, una caricia o una verdad que necesitaban escuchar. Su legado es un recordatorio de que la sensibilidad es una forma de fortaleza, de que el amor puede trascender incluso el dolor, y de que la música tiene el poder de unir a las personas más allá del tiempo y la distancia. Cada nota que compuso, cada palabra que eligió, es hoy una invitación a vivir con más intensidad, a expresar lo que sentimos y a valorar a quienes caminan a nuestro lado.
Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y seguir explorando relatos que celebran la vida, el arte y la humanidad. Aquí encontrarás historias que nos tocan, nos inspiran y nos recuerdan que incluso en medio de la tristeza siempre hay algo que merece ser celebrado. Porque al final lo que realmente permanece no es la despedida, sino la emoción que nos deja en el alma.